buenas noches, es viernes y los viernes toca, y toca saber, y toca disfrutar, y toca también investigar, hacernos preguntas, escuchar respuestas, toca hablar de sexualidad. Y hoy vamos a platicar sobre el BDSM, que por sus siglas, bueno, ¿sabe qué? Mejor que mis invitados especialistas en la sexualidad me expliquen. Pero no hace muchos años se hace muy popular una de estas películas. Primero fue novela, un libro, se llamó Las 50 sombras de Grey, son no sé cuántas, porque a mí me contaron, de verdad que me contaron. Y entonces ahí se hizo muy popular este tipo de relaciones, de juegos, en donde te amarran, en donde un golpecito. Pero hoy vamos a hablar del tema. Le voy a presentar a mi invitada y a mis invitados para que juntos podamos conocer más de BDSM o sadomasoquismo. Farid Zambrano, me encanta saludarte. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, ¿cómo están? Como siempre, un placer estar aquí. Vamos a hablar de un tema muy interesante, que ha cambiado de nombre también, porque tiene un nombre en los 90s, ahora tiene otro nombre, tiene otras prácticas, y ahorita vamos a hablar como de estos temas. Va a ser una plática muy interesante. Lo que les pido a todos los televidentes es una mente abierta. Vamos a escuchar términos, vamos a hablar de cosas que a lo mejor no para todos van a ser placenteros, claro, pero hay una sección de la población para la cual sí la es. Entonces, mente abierta para escuchar y para entender. Me encanta que lo expreses así. Mente abierta, corazón contento. ¿Por qué Exacto. no? Mi siguiente invitada, también me encanta saludarte, Caro Mesa, también psicóloga y sexóloga, así como Farid, sexólogo. Bienvenida, Caro. Gracias, Claudia. Gracias por la invitación y gracias a tu audiencia. Muy padre por el tema que nos tocó hoy. Bien emocionada. Qué bien, me encanta. Y también me da mucho gusto saludar por primera ocasión en el programa. Él es comunicólogo, joven comunicólogo, Isaac Cruz. Bienvenido, Isaac. Muchas gracias por invitarme. Espero poder aportar un poco más al tema en cuanto a mi generación. Exactamente. Queremos oír la voz de este joven que perteneces a la generación que se llama la generación Z, creo. Sí, que son como los veinteañeros como tú. Así es. Es primero la cristal y luego la Z. No, es millennial y luego la Z. Ay, mira. Pues de toda una tiene que saber, porque ahora nosotras somos las mamis de estos millennials o de estos generación Z. Bueno, me decías que hay un término que se usaba antes para el BDSM. El BDSM se refiere a una serie de prácticas. Sí. En el nombre venía como la definición, que es bondage, domination, sadism, masochism, y creo que también en la S, que generalmente es de sadismo, también quiere decir sumisión. Perfecto. Sí, entonces son prácticas en donde hay un juego de poder. Ahora todo este conjunto de BDSM le llamamos kink, ¿sí? Los juegos kink o kinky, ¿sí? Okay. Estos son las actividades o las prácticas sexuales que están vinculadas con el placer y con el dolor. Hay una serie, como ahorita lo vamos a ver más adelante, todas las actividades que están dentro de estas siglas y que se pueden practicar, pero aquí es bien importante entender que la penetración y el orgasmo no necesariamente son el pináculo del juego, es el placer y este juego de poder, ya sea dominar o entregarse, someterse al dominio de otros. Pero todo esto se hace con reglas, todo esto se hace de una manera respetuosa hacia las otras personas. Tiene que ser con mucho consentimiento, con mucho respeto. Y ahora, Isaac, ¿tú qué habías escuchado de esto? Bueno, antes había escuchado este tema a través de amigos, más nunca indagué demasiado como lo estoy haciendo ahorita. Sin embargo, siempre fue un tema de interés para mí por el hecho de que es un tema muy liberador, se podría decir así. Es un tema en el cual no muchas personas lo tocan y actualmente lo estamos haciendo de forma más libre, entonces es bueno saber el hecho de que los jóvenes de nuestra generación tengan un poco más de libertad en cuanto al acceso a la educación sexual, incluso en este tipo de casos, pues diferentes tipos de diversión que se pueden llevar en la sexualidad. Se ha estigmatizado mucho, Caro, porque cuando escucho sadomasoquismo, ya entonces mi mente que no conoce, pero que tiene miedo, pero que entonces juzga, ya, se estigmatiza el asunto, se hace como demoníaco. Debo asumir parte de la culpa por parte del gremio de psicólogos y psiquiatras, porque realmente está catalogado como un trastorno dentro del manual de desórdenes mentales. Ah, sí. Existe el sadomasoquismo. El sadomasoquismo.
Claro que hay que entender un poco el contexto, ¿no? Claro. O sea, sí está clasificado como un desorden, pero a ver, ¿qué es lo que tenemos en este manual? Lo que causa problemas, angustia, ansiedad en la vida, en la funcionalidad del ser humano. Si yo puedo tener esta práctica sexual y si no tengo ningún problema con ella, no trastoca otras áreas como laboral, de familia, etcétera, pues realmente no representa un desorden. Se convierte simplemente en una práctica de la sexualidad. Claro, pero lo que no conocemos, lo que no nos atrevemos a investigar, pues también da mucho miedo. Claro. Y se ha mantenido esto como que en secreto. Si hay alguna pareja que lo practique o algunas personas que lo practiquen, no lo van a andar contando tampoco, Fari. Porque generalmente no hablamos de las actividades sexuales En que realidad no. pasan dentro de la cama, ¿no? Claro. Muchas de las prácticas del sadomasoquismo son prácticas que nosotros podemos ver y que escuchamos por habladas, que mucha gente practica, ¿sí? Pero es la nalgada, es el amarrar a alguien, estas cosas que están muy erotizadas y que también se ven mucho en la pornografía. Claro. La pornografía ha hecho uso de estos actividades kinkies para ejemplificar otras maneras de recibir placer. Ahí está, por Sí. ejemplo, esa imagen donde la chica está, pues entiendo que amarrada, pero también tiene un latiguito. Y es que también los roles pudieran cambiar. De pronto puedes decidir estar en el lado del que imprime el dolor y luego cambiar al que lo recibe, o sea, cambiar el sádico por el masoquismo y en fin, ¿se pueden cambiar los roles? Sí se pueden cambiar, generalmente encontrarás un solo rol, asumen un solo rol, Ya. pero sí existen y de hecho tienen una terminología particular para estos que intercambian, que son los switch, pero por otro lado tienes el que domina y el sumiso. Ese es normalmente los roles que se asumen. Yo por ahí había escuchado una palabra, pero no sé si está en boga, la dominatrix, algo así, Ajá. o dominatriz, ¿tú la has escuchado, Isaac? Sí. ¿Sí? Más no estoy tan al tanto del concepto como tal, del significado en sí. Bien. Una dominatriz es una mujer que asume el poder, literalmente, claro. en la relación. Sí, entonces ella va a dominar durante las prácticas sexuales. Ella va a ejercer el poder, ¿sí? Y hay varias prácticas, porque no nada más, porque luego decimos esto del poder y ella va a dominar y la gente ya se está imaginando una masacre. Como ella, mira, la que está Ajá. allí. Eso Véngase de la corbata, mi podría chulo. ser como una dominatriz. Ajá. Entender esto, primero. Antes de entrar como a las prácticas, hay que entender que todo esto es consensuado, es un consenso. Las personas se ponen de acuerdo desde antes sobre cuáles son los límites, cuáles son las reglas, ¿sí? Exacto. Hay que entender que dentro de la comunidad BDSM o la comunidad kinky, el que alguien sea tu sumiso no es que tú tengas poder sobre él, sino tienes una responsabilidad del cuidado de esa persona. Porque al final lo que estamos jugando es una fantasía que Claro. platicamos, que tiene límites y que tiene sobre todo uno de los términos más importantes, es una palabra para detener la fantasía, la palabra de seguridad. ¿sí? Exactamente. Algo me duele, algo me está triggereando situaciones, algo me está sacando del modo de placer, me está dando miedo, digo la palabra y en ese momento se termina la fantasía. Exacto, entonces las personas que estén involucradas en este juego sexual, si me permiten llamarlo así, deben sí o sí tener su palabra de seguridad. ¿Tú le sabías a eso, Isaac? Sí, sabía sobre ese significado y más que nada por el hecho de que usualmente tenemos una comunicación, mis amigos y yo, sobre Sí. temas tan diversos, específicamente entrando también en la sexualidad. Claro. Entonces siempre llegamos a hablar de lo que es como la curiosidad, a entrar a ese tipo de, se podría decir juego, ¿no? Claro. Más o menos. Entonces sí sabía el conocimiento de esa palabra. Entonces muy bueno saber. Y de respetarla. Ahora, Exacto. ¿qué tipo de consideraciones se deberán tomar en cuenta si una pareja, o no sé, a lo mejor no es una pareja, es una trieja, como decíamos, ¿no? O 4 o 5 personas quieren entrar a este juego. ¿Qué debe de considerarse como muy fundamental? Entre cosas, ¿no? De entrada es el autoconocimiento, o sea, de mis prácticas, qué es lo que a mí me funciona. Exacto. Entonces, a partir de ahí es entrar en una negociación. Lo que decía Farid es bien importante. O sea, no es de que tú conoces a alguien y automáticamente paso a una práctica BDSM. No. Claro. Se tiene que dar muchos acuerdos, mucho autoconocimiento, el conocer uno del otro, el definir estas palabras de seguridad, algo que de plano nos diga para.
no sé, impuestos, Claro. paga impuestos, a lo mejor ya Exacto. te bastaras o que te paras. No. Guacamole, no Sí. sé, la que No, lo quieras. más común es utilizar las luces del semáforo, ¿no? Porque Ya, es fácil ya. de identificar, todo el mundo sabe que un verde es date, Exacto, el exacto. rojo es detén y el ámbar es aguas. Estoy Precaución. llegando a este límite, estoy llegando a que estoy cruzando ya la línea del placer al dolor, eso. ¿Qué otra consideración importante, Farid? Consideraciones importantes dentro de la comunidad BDSM, generalmente las prácticas sexuales se hacen sin drogas y se hacen sin alcohol. Ah, qué interesante. ¿Y por, ¿Por qué? qué? ¿Para no Porque- pasarse de lanza? porque ¿Para no es- perder la Para conciencia? no inhibir. Para no inhibir. El dolor Ok. es un marcador, ¿sí? Hay cosas que duelen rico y hay cosas que duelen feo. Y cuando ya me empieza a doler feo, tengo que detener la fantasía. Exacto. ¿sí? Es una negociación, como decía justamente, es una negociación conmigo, con el placer y con mis límites. Y la otra persona o las otras personas involucradas tienen que estar también dentro de la conciencia de lo que está pasando. Por eso, generalmente las prácticas dentro de la comunidad se hacen sin alcohol, se hacen sin drogas, porque tienen estos marcadores, esta revisión personal para no salir verdaderamente lastimados. Claro. Decimos, estamos en una fantasía, ¿sí? Es una Claro. fantasía de dominación y de poder. Entonces intervienen juegos, intercambios de roles, un poco de dolor y otro poquito de poder o un mucho de poder y muchos otros juegos que iremos desglosando poco a poco, pero vamos a la pausa. Desamárrese, señora, desamárrese, señor, desamarre su cabecita y démonos permiso de saber algo más, de probar y preguntar por qué no. Ya volvemos, la pausa es breve y hoy hablamos de BDSM. ¿El nuevo nombre es kink o kinky? King o kinky, O cualquiera de los dos. kinky. Ahí está, la pausa. ¿Pero kink de rey? No, ¿verdad? No. No quiero que se me espanten y nos vamos a espantar. Podemos rentar aquella película que le comento, que sea algo divertido. Pero vamos a ir platicando sobre más de este tema. Querías antes del corte comentar algo, Isaac, ya Así no es. hubo tiempo. Principalmente Por favor. quería agregar que aparte del consentimiento, lo principal en una relación, ya sea amistad o sea algo de relación amorosa, es la comunicación. La comunicación es lo importante y es la base Claro. fundamental de cualquier tipo de relación. Entonces, en cuanto se trate de, en este caso, algo sexual, lo importante es tener comunicación con la pareja junto con el consentimiento, claro, sobre a qué límite llegar dentro de el tipo de actividades que se está llevando en la cama. Exacto, que todo tenga un consenso, una buena comunicación es Y un límite. fundamental. Y un límite. Y límites, poner límites. Ujú. Y también comentábamos otra cosa importante, Caro. Sí, hablar a lo mejor un poco de bajarle 2 rayitas a la Claro. intensidad. Cuando hablamos de BDSM, no nada más nos referimos a dolor físico, ¿no? Hay otra forma de, otras prácticas, como por ejemplo puede ser el control financiero. Esa podría ser una práctica, donde no tiene que haber ni siquiera contacto físico. Lo que me va a Claro. doler es otra cosa, el bolsillo a lo mejor, pero Exacto. no es físico. Pero entonces existen también ese tipo de prácticas, no necesariamente tiene que haber dolor, sangre, etcétera. Claro. Recuerdo un documental que vi, pero hace años también cuando preparaba el tema en algún otro de los programas, y era, por ejemplo, la señora que dominaba ahí, y en la cocina ella lo traía a él como su verdadero gatito, así Ajá. tal cual, y así le decía, porque también pueden asumir roles de mascotas, por ejemplo, Sí. El dog y él se training, arrastraba ajá. como un gatito. No Hay había dolor. diferentes actividades dentro Sí. de todo lo que es el kink. Hay muchas actividades o muchas cosas que se practican y cada quien va explorando qué le gusta, qué no le gusta, qué sí y qué Claro. no. Por ejemplo, podemos empezar con esta parte del bondage. El bondage tiene que ver con amarrarnos. Sí. Ya hay arte
que se Claro. hace con la forma de amarrarse que se llama shibari. El shibari. ¿Sí? Le recomiendo a la gente, si quiere ver un poquito un show de shibari sin que sea erótico propiamente, sino más un show drag, lo pueden encontrar en Alexis 3XL. Ella hace un show de shibari, donde se amarra. Alexis es un personaje. Un personaje drag. Muy bien. Sí. Y entonces ella hace un performance de shibari con estos nudos y la suben en el techo. Entonces es toda una forma de cómo amarrar a la persona, qué tan apretado se siente, es perder el control y la movilidad. De eso se trata el Siempre bondage. con límites. Oigan, vamos a hacer nuestro paréntesis para el juego de ABC del sexo, donde también tendremos mucho que aprender, estoy segura, y le seguimos con B, no sé por qué confundo las siglas, BDSM, BDSM. está bien dicho, o kink, Ok. ABC del sexo. O sea, esto sí es verdaderamente ridículo que nos queden 2 etiquetas de pareja, entonces quedan prohibidas. Ay, vea de modos. No, no es cierto, no hay Bien, prohibición. ¿Quién quiere comenzar? Vamos a empezar. Ahí. Vámonos por la que está llenita para que se Ándale. vaya bajando la Exacto. cantidad. A Ay, ver qué agarré te dos, toca. corazón. Son 2. Si no te gusta, la La cambiamos. cambiamos. Pluralidad sexual. Aquí Pluralidad. estamos hablando de tener, me imagino, que múltiples parejas sexuales, ¿sí? No hay ningún problema con tener múltiples parejas sexuales, podemos ejercer, tenemos el derecho de ejercer nuestra sexualidad de manera libre, siempre y cuando dentro de estos límites. Límites de la legalidad, ¿sí? Mayores de 18 años, el límite del consentimiento, la persona con la que yo tenga relaciones sexuales, tiene que estar en un estado mental, emocional, y físico para poder dar el consentimiento. Y bien importante, el consentimiento se puede quitar en cualquier momento. Te puedo decir que sí y al momento de que nos estamos quitando la ropa te puedo decir que no y es no. ¿Sí? El consentimiento es muy importante ejercer cuando tenemos esta pluralidad sexual. Claro. Lo otro que tenemos que ser muy conscientes es de nuestra salud sexual. No porque tener múltiples parejas sexuales sea peligroso, sino que tenemos un mayor margen para infecciones de transmisión sexual. Exacto. Recuerden que el rollo de las infecciones de transmisión sexual tiene que ver con probabilidades. Entonces, entre más sexo yo tenga con diferentes parejas, más probabilidades hay porque entro en contacto con otros microorganismos. Estoy más ¿sí? expuesta, Estoy pues más sí. expuesto. Entonces, prácticas de sexualidad seguras. Claro. ¿Sí? ¿A qué nos referimos? Prácticas en donde se usen métodos de barrera, que son los mejores métodos para prevención de infecciones de transmisión sexual. Condón masculino, condón femenino, no se usan al mismo tiempo, o escoges uno o escoges el Ay, otro, por importante, favor. no crean que muy si los usan importante. los dos al mismo tiempo es Usar mayor dos protección. condones no da más No. protección, de hecho lo revienta. Si lo que queremos es un método de barrera que podemos combinar con métodos químicos, que podemos combinar con métodos naturales incluso, pero esas son las consideraciones que tenemos que tener. La salud sexual es responsabilidad mía, ¿sí? Yo no tengo que preocuparme por la salud del otro, si el otro está enfermo, infectado o no. Yo tengo que preocuparme por lo mío, Claro. ¿sí? Y entre más clínicamente seguro, menos intercambio de fluidos haya, más seguro es el sexo. ¿Ok? Ahí está, entonces sí, usted puede tener las parejas sexuales que usted desee Y no de pasa manera nada. madura y con todos estos cuidados, condiciones. Y la responsabilidad emocional también. Es lo que iba a decir, cuide el corazoncito, que es cuide la parte emocional. Así Muchas es. gracias, Farid. De nada. Una etiqueta más. Vamos a ver qué hay por allá. Erotismo literario. La literatura erótica será. La literatura Qué bonito. erótica, claro, al final termina siendo otra expresión comportamental de la sexualidad, Claro. así como el BDSM del que estamos hablando hoy. O sea, sí tenemos un montón de prácticas y una de ellas puede ser la literatura erótica. Claro, hay poesía erótica Poesía también. erótica publicada aquí en Monterrey, hay poetas que hacen sus publicaciones. Claro. Métanse tantito a investigar, van a encontrar aquí en Monterrey incluso performance de esta presentación de literatura erótica. Mira, qué interesante. Sí. ¿Dónde nos recomienda investigar, licenciada? Mira, De una vez. sigan a esta, ay, se me fue el nombre. ¿Quién será? ¿Cómo se llama? ¿A Elia?
Bueno, no, no. ¿Imaginaria, quizá? La imaginaria, ella también, ella tiene una columna en un periódico Sí. donde habla, aunque su función es más de dar información sobre Sí, sexualidad más que sí. de lograr el placer a través de la literatura. No, se me fue el nombre. Pero a tengo lo de- mejor le pero- podemos pero poner en les puedo, Google sí, literatura erótica Monterrey. Monterrey, y van a encontrar, sí. Seguramente será algo muy placentero. Y sobre todo para las personas que aman de leer libros, Sí. este es otro tipo de Y a los literatura. que no, a lo mejor También. de repente encuentran que, esto era lo mío, nunca lo conocí hasta ahora que lo estoy viendo. Exactamente. Ahí está. Muchas gracias. ¿Algo más que quieran agregar a la etiqueta? ¿O seguimos? Creo que hasta el momento no. Vamos bien. Seguimos. Muy bien. Te toca. Uy, ok. Ay, Isaac, si es muy técnico, lo pasas, ¿eh? Ok, ok. Lo tiras. Ansiedad sexual. ¿Ansiedad sexual? Ay, qué etiquetota, ¿verdad? Uy. ¿Podremos tener esa como ansiedad sexual? ¿Tú qué crees? Yo digo que sí, es cuestión Sí. más que nada de la persona y sus, digamos, no antecedentes, no sé cómo podría explicarlo, pero que tenga un problema en sí o un miedo a expresarse a Claro, través puede ser sexualmente. este temor a tener encuentros sexuales o a su desempeño en la cama con alguien. A lo mejor empieza ese temor, no sé. Y puede ser incluso hasta con la misma pareja, pienso yo. Sí, claro. Puede llegar a ser una falta de, incluso de bases de comunicación, la cual puede llegar a liderar a esta ansiedad. Pudiera ser. ¿Cómo pudiéramos entender esta etiqueta? Yo considero No sé que de dónde la habrá sacado la producción. la parte de la ansiedad sexual es entender que cada vez que nosotros tenemos un encuentro erótico Sí. y nos desnudamos enfrente de otros, nos estamos poniendo en una posición vulnerable. Claro, ¿Sí? Entonces, desde ahí, esto nos puede generar una cantidad de ansiedad. claro. Ahí agregamos nuestras experiencias sexuales pasadas, traumas pasados, situaciones difíciles que hayamos vivido alrededor de nuestra sexualidad, y esto puede haber ansiedad por el desempeño, por mi cuerpo, Claro. por traumas pasados, por heridas de mi infancia, por un montón de cosas. Lo importante es platicarlo. La confianza con la pareja sexual es importante. El platicarlo, el poder entablar un entorno seguro. Y si estamos teniendo algún problema de ansiedad muy severa, hay que atenderse con un especialista. Claro, porque definitivamente si tienes esta serie de miedos, de temores, ya no estás ahí en el momento presente. Estás en todos lados menos ahí. Y claro que pues el disfrute, el goce va a estar muy Generalmente termina convirtiéndose en una dificultad sexual, ¿no? lejos. Claro, en lugar de ser algo pues sumamente placentero como debiera siempre ser. Ahí está. Cerramos el ABC del sexo y regresamos al tema de hoy. Vámonos con las palabritas, ¿cómo ven? Bondage, pues es amarre, amarrar. ¿Será alguna palabra inglesa, supongo? ¿Qué quiere decir amarrar? Bondage es de amarrar cosas. Que incluso puede ser, ya veíamos algunas imágenes, ligeras ataduras o usar algunas, ¿cómo se llaman estas? Esposas. La cuestión es generar inmovilidad, ¿sí? Y entonces, para la persona que está ejerciendo la inmovilidad, es el placer de que la otra persona no se pueda mover y poder hacer cosas con el cuerpo de la otra persona, Claro. recordando el consentimiento, ¿sí? La otra parte es el dejarse sentir esta experiencia. Que La no- experiencia en sí es la experiencia del placer. Imaginemos que no te dejen meter las manos, entonces nada más déjate querer. Puede ser muy lindo. ¿Alguien quiere agregar algo más a bondage? Creo que no. Pues básicamente es eso, ¿no? Tal cual. Amarrarse, inmovilizar. Inmovilizar Claro. sería en general, porque lo puedes hacer con cualquier cosa, nudo, corbata, detener las manos, Claro. Atar en la cama, Exacto. atorarlas, no y sé. sin irnos ahí hay otros nudos más dificilones que, bueno, todos pueden intentar si quieren aprenderlo, pero sin irnos a tocar el extremo, puede ser un elemento que le imprimes a ese encuentro sexual o amoroso con tu pareja o con quien tú quieras, y puede ser algo distinto, que rompa la rutina, que sea algo que refresque la relación, o sea, sin irte al extremo de decir, yo pertenezco a la comunidad BSDM, pero de pronto, pues sí puedo permitir un juego así. Podemos ¿No? experimentarlo Exacto. y ver si es para mí o no es para mí. Claro. Sí, pero eso lo descubrimos a veces. Y también recordar, la mayoría de nosotros tenemos fantasías BDSM, ¿sí? Muchos de nosotros que hemos consumido pornografía o que hemos estado como en contacto con estas cosas, pues hay fantasías.
de la fantasía a la realidad hay un caminote y hay cosas que en la fantasía me excitan muchísimo y que al momento en que las experimento pues ya no me gustan tanto. Exacto. Entonces hay cosas que vale que se queden en la fantasía y que se vale experimentarlas desde ese espacio. Claro, y si se quedan ahí y si te causan placer, pues que se queden en el plano de la fantasía. Hasta ahí. Vamos a la pausa, regresamos. Hoy toca explorar más acerca de este mundo, el mundo del sadomasoquismo o del BSDM. Ya volvemos. O igual y por ahí lo comentamos. Es que Un juego de roles. Les sé como un juego de roles. ya nos agarraron en plena charla. Juego de roles también forma parte de este bondage. La B por bondage, la D, decía yo durante la pausa, y eso nos dio mucho tema de qué hablar, por disciplina. Y es que me explicaban, si entra la disciplina dentro de la dominación y el sadismo. A ver, ¿cómo era, Caro? Sí, A ver. la disciplina es una de las prácticas de este Ajá. conjunto de prácticas de BDSM, ¿no? Bien. Y la disciplina, podemos poner un ejemplo que es el dog training, donde alguien adopta el rol, no sé, de perro, lobezno, lobezna, no sé, y a partir de ahí está el papel dominante y está el sumiso, que es el que interpreta este rol. Al perrito o al Ajá, animalito. ya sea de alimentarlo, entrenarlo, dame la patita y lo que sea, o sea, de ese tipo. Es un A juego. sacarlo a pasear con correa, por ejemplo. Ah, sí. Justo como la imagen que veíamos donde la mujer iba llevándolo de la corbata. Es un Ese tipo de, disciplina. es un tipo Claro. de dog training, sí. Ahí Ajá. se disciplina. ¿Quieres opinar algo, Isaac? También se podría, en el caso, quería preguntarle a los expertos, Claro. algún rol como por ejemplo de empleado, jefe, algo por el estilo, también se puede agregar. Todos los roles que tengan una ¿Poder? no lateralidad, Ok. sino que tengan una situación de poder, De poder. maestro, alumno. Ok. Recuerden, es una fantasía, ¿eh? Amo Maestro, alumno, perrito. amo perro, dueño, esclavo. Jefe, empleado. Siempre jefe, empleado. Todo lo que tenga una escalación de poder es lo que está dentro del juego del BDSM. Sí, estamos jugando con el poder. Y recordemos siempre lo que decías en el segmento anterior. Yo te dije que sí a esta práctica, pero de pronto ya en la práctica, ¿sabes qué? Ya no quiero. Ya no me gustó, me siento incómodo, me siento rara. Bueno, pues respetar eso, ¿no? Eso es lo fundamental. Así es. Sadismo también forma parte del Ajá. B. Sí, tiene que ver con el generar dolor, ¿no? Y aquí hay un montón de juguetes que podemos encontrar, fustes, látigos, cosas para infringir el dolor. Entonces, Claro. tiene que ver con esa práctica. Y el masoquismo sería el que recibe el dolor. ¿no? Exactamente. Y siempre se entiende, o quiero entender, que la persona que quiere una práctica de sadismo y masoquismo es porque encuentra en ello un placer, evidentemente. ¿Y pueden llegar incluso al orgasmo? ¿O no necesariamente? ¿Pudieran sí o no? llegar? Pudieran Sí, llegar. claro que sí, se puede llegar a eso, se puede tener una práctica kinky, después tener como un encuentro penetrativo, una situación de ese estilo, pero no necesariamente tiene que ser así. Ya. Las prácticas BDSM generalmente cada pareja decidirá, o cada trireja o cada participante, Sí, para no participante. complicarnos la vida, decidirá cuál va a ser el objetivo de la sesión. ¿Sí? Cada sesión es como un juego, como una fantasía, si así lo queremos ver, donde como un videojuego voy a poner el cartucho y voy a tener una misión, un objetivo que vamos a lograr. A veces tendrá que ver con el orgasmo y con la práctica sexual, a veces no. Lo cual, por ejemplo, para las personas que se denominan asexuales, les da un montón de juego en la vida erótica.
Sí, A ver, porque ¿cómo? tienen muchas otras cosas que hacer que no tiene que ser ni la penetración, Claro. ni el sexo oral, ni estas cuestiones, porque reciben placer a través de otros actos, como por ejemplo lo que nos platicabas del dog training, lo que nos platicabas de estas otras prácticas en donde no necesariamente ni siquiera tiene que haber un cuerpo completamente desnudo. La persona Ni sexual es aquella que no requiere tener relaciones sexuales como tal o solo coito. A ver, cuéntenme, porque ya me hice bolas. La persona asexual. Las personas asexuales es una identidad, Sí. es una orientación erótico-afectiva que dicen que no tienen necesidad de la parte erótica, no Ya. sienten el impulso erótico. Entonces se vinculan de maneras románticas o arománticas, ¿sí? Y entonces, pues es una comunidad que tiene como necesita sus propios nichos y sus propios espacios fuera del erotismo tradicional. Ah, por eso es que decías que puede ser una práctica que ellos Les puede dar guste. un lugar para buscar como dentro de los diferentes prácticas que hay, cosas placenteras, cosas Claro. que tengan que ver con el placer y sus sentidos. Que les sean atractivas de practicar. Bueno, ahí está. ¿Tienes alguna duda, Isaac? No, ninguna. Porque aprovecha. Ahorita andamos muy Aprovecha, bien. amigo, porque aquí es cuando sacamos provecho de nuestros invitados. Ahorita Isaac nos va a decir a nosotros, a nuestra generación nos va a enseñar. Ya sé. Habías escuchado sobre sadomasoquismo, evidentemente. Claro que sí. Lo platican entre ustedes, entre Claro las que sí. amistades. ¿Qué se cuenta? Realmente no es mucho no indagamos mucho en el tema porque tenemos muy poco conocimiento en general por educación sexual. Es muy poco lo que sí sabemos, obviamente, pero lo necesario. No llegamos a investigar un poco más este tipo de actividades y prácticas, pero sí nos da curiosidad de repente saber qué significa, por ejemplo, cada letra o qué tipo de actividades se llevan dentro de la práctica. No sé si yo pueda preguntarte que en tu casa se te dio un tipo de educación sexual y tú me puedes contestar o decirme, no, Claudia, no te voy a contestar. No, sí te puedo contestar Ajá. sin ningún problema. Yo no conseguí ningún tipo de práctica de educación sexual Sí. a través de mi familia o en general. Ni de papá ni de mamá. No, lo tuve que aprender yo. Obviamente se me enseñó lo básico de que pues el pajarito y la abejita, ¿no? Lo normal, lo típico que los padres pueden llegar a enseñar con el estigma que tienen, ¿no? De la sexualidad. Más no indagaron mucho en cuanto a el rol de juegos o incluso el juego previo a la penetración. Entonces simplemente es lo más superficial, se puede decir, del espectro de la sexualidad. ¿A ti te hubiera gustado tener educación sexual en casa más abierta? Hubiera estado bien, claro, hubiera sido un poco incómodo por lo mismo de que son padres, es como una cierta confusión, se puede decir así, en cuanto a que los padres de familia hablen de ese tema con los hijos. Sin embargo, creo que es también importante, aunque sea por lo menos sin los pelos en la lengua, hablar del tema de la sexualidad. Y ya Claro. más adelante, claro, investigar un poquillo más si se puede por su cuenta o incluso por los padres, ¿no? Que pueden llegar a ser muy influyentes en cuanto a ese tema. Qué importante la educación sexual, ¿no creen? Definitivamente. Y estamos de definitivamente. verdad con mucho trabajo que hacer al respecto. O sea, Definitivo. uno pudiera pensar que en pleno siglo XXI, pues nosotros como padres ya pudiéramos hablar más abiertamente con nuestros hijos. Digo, Isaac tiene 22 años. Y luego vemos como estas cosas, ¿no? Y decimos, ay, es que esto es nuevo, esto es de las nuevas generaciones. No es cierto. No. El BDSM podemos rastrearlo a los griegos, lo encontramos en el Kama Sutra, que tiene 2000 años de haber sido escrito, Claro. donde precisamente en el Kama Sutra habla de lugares para golpear, morder y arañar. Lugares Sí, específicos lugares del cuerpo. específicos del cuerpo Fíjate. para morder, arañar, y generar placer, ¿no? Entonces, Claro. esto no es nuevo, esta experiencia no es nueva. Lo que es nuevo, el trabajo que se ha hecho de los 80s para acá, es precisamente empezar a delimitar estas cuestiones de poder a partir de los derechos humanos, de los movimientos feministas, de la reivindicación social. Entonces se ha ido poniendo como estos parámetros de respeto, de cosas, De y cuidado. entonces tenemos ahora una comunidad muy consciente, muy sana de lo que está haciendo. Y que por supuesto, si ustedes lo van a intentar, hay que acercarse a estas comunidades, a estas páginas, a estos lugares, porque incluso hay talleres, hay convenciones, hay, a nivel internacional, hay una cosa donde hay talleres específicos sobre cómo amarrar a las personas, cómo, por ejemplo, darles con el, Latiguito. ¿cómo se llama? Le Fleo, fuste. Ah, el fuste. Incluso más fácil, a través del internet todo se puede encontrar. Entonces, hay tutoriales sobre cómo hacer, por ejemplo, el arte que es con el bondage. Hay muchos tipos de tutoriales que se pueden llegar a encontrar
en redes sociales incluso. Entonces, el acceso es muy rápido y muy fácil. Solo tener cuidado, ¿eh? Tener cuidado, porque cuando hablamos de redes sociales sí necesitamos checar muy bien nuestra Exacto. fuente para no fuente. entrar en confusión. Ujú. Pero claro, es otra opción. Sí, entonces ¿Verdad? por ejemplo, todos los instrumentos que se utilizan, cuando se van a usar instrumentos, tienen una manera de usarse, que Ya. cuánta fuerza le imprimes. Claro. ¿En qué zona del cuerpo? Ujú. Y entonces, incluso cuando hay un kinky sex, decimos, invita a las parejas a que platiquen más de esto y que generen espacios dentro de su hogar para poder tener estas prácticas. Y entonces yo voltearía con las personas que se les denomina, que practican una sexualidad vainilla, ¿sí? Que no Ah. practican el BDSM, son vainilla. Los vainillas son Sí. los más así, Yo chapados les a la antigua, preguntaría, ¿o qué? pues, ¿por qué no tener como estos, aprender de esto y tener espacios delimitados para el placer, para nosotros, para nuestra pareja, para experimentar el erotismo? Se escucha interesante. Sí, y la verdad es de que yo me atrevería a decir que la Ajá. mayoría de las parejas han practicado algún nivel de BDSM, Sí. una nalgada, una palabra Claro. sucia, o sea, todas las parejas, me atrevería a decir que lo hemos experimentado de alguna manera. Y eso qué bueno que lo señalas, Caro, porque le quita este estigma de lo sucio, lo prohibido, lo pecaminoso, lo no, yo nunca. Es que ahí puedes encontrar esos tintes y esos Así es. cincelazos o pinceladas que le dan a tu relación de pareja ese como refresh, ¿no? Y hablando de, por ejemplo, las conductas sexuales que se dividen por género, Ajá. ¿sí? Por ejemplo, este rollo de que los hombres dominan a las mujeres y ellos son los que tienen que tener el ímpetu sexual. En estas comunidades podemos voltear el script, podemos cambiar esa dinámica de poder y entonces nos permite identificar cosas, experimentar cosas y ver si podemos obtener placer de esto, ¿no? Como volvemos a Claro. decir, si es para mí o no es para mí la práctica. De eso se trata, de darnos ese permiso, o por lo menos de saber y escuchar. Vamos a la pausa, es breve. ¿Y usted qué se toma? Hoy es viernes, ¿eh? Y el tema merita un tinto, una chela bien fría. Y yo ya empiezo así como que ya me lo estoy saboreando el tinto. El tinto, volvemos. Bueno, seguimos platicando de BDSM o kinky o kinky. Kink o kinky, O cualquiera de los dos. kinky, ahí está. Me explicabas algo también lindo durante la pausa, Caro. Hay que ir empezando sí, de claro. menos a más, pudiera ser una buena idea. Sí, si se animan a entrar a este tipo de prácticas, vale la pena que además de este trabajo de plática, de acuerdos, de ponernos de acuerdo en la palabra clave, de saber qué es lo que nos gusta, empezar por prácticas más ligeras, ¿no? Que no necesariamente impliquen ni dolor físico, a lo mejor ni contacto físico, e ir incrementando, porque ya podemos irnos desde estas de control financiero, Claro. a irnos a otras, o privación de los sentidos, ¿no? Hablamos Claro. de la vista y de todo esto, pero también te puedes ir a lo más extremo, ya a generar dolor, a recibir dolor, al tema del control de la respiración, Claro. que es la asfixia. Un poquitito de presión para, en fin, pero es poco a poco. Así. Oigan, ¿esto se puede hacer en pareja o se puede hacer en grupo? ¿Habrá fiestas? ¿Qué creen? ¿Hay fiestas o clubs que se dediquen a esto? Yo digo que sí, más ¿Sí? no he encontrado alguno, el que me gustaría experimentar todavía. Pero estoy súper seguro que ha de haber alguna página o algo por el estilo dentro de las redes sociales que se pueda encontrar algo así. Seguramente, porque cuando Farid hablas de comunidad, a mí me da la palabra como que sí hay clubs donde se practique el kinky. Sabemos que hay una comunidad internacional de Ajá. BDSM, tienen convenciones, tienen como la Feria del Libro, pero Mira. kinky, Y se van vestidos y de se van dominatrix vestidos y de y hay sumiso. talleres y hay Ujú, pláticas, hay todo un proceso.
Aquí en Monterrey, la verdad, desconozco, por favor, si allá afuera nos están viendo, contáctenos para saber que existen. Claro. Pero yo sé que hay clubes privados, Ok. ¿sí? ¿Por qué generalmente hay clubes privados? Porque estamos hablando de una sexualidad, le voy a poner el término alternativa, Ok. ¿sí? Y esto puede generar para ciertas personas como mucho pudor o como una situación, entonces generalmente se hace en privado porque puede haber gente que vaya nada más a ver o que vaya a tener una reacción negativa a los Claro. procesos, entonces se cuida la comunidad en sí. Y por supuesto, ahora que te escucho, Farid, quiero abrir espacio a la conversación y si usted que me ve quiere venir al programa y platicar al respecto, pues lo puede hacer. Y es que recuerdo que hace algunos años, en alguno de los otros programas, recuerde que Hoy Toca tuvo una versión en radio, hace a lo mejor 10 años, y recuerde que así en la vida, pues se trataban muchos de estos temas. Alguna persona me escribió y me dijo, pues me interesa que me des un espacio porque quiero que la gente deje de estigmatizarnos y de satanizar el tema. Después se perdió el contacto, se acabó el programa y ya no se hizo, pero el foro está abierto, porque pues todos merecemos ser escuchados si así lo deseamos, ¿no? Claro. Así es que usted escríbame y adelante. Y creo que estamos pasando lo que pasó Ciudad de México en su momento. ¿Qué Nos fue? estamos abriendo a ciertos temas, Claro. a ciertos temas culturales, a ciertas cosas. Yo sé que en Ciudad de México hay talleres, hay lugares donde se ejercen talleres, donde se practica el shibari, donde hay clases de esto, ¿sí? Y qué padre, porque es una manera de experimentar, de acercarme, de ver, de revisar internamente si de verdad esto es una práctica que me gustaría tener, que no me gustaría tener. Esto de si es para mí o no es para mí. Y ahora no todo tiene que ser llevado al extremo. En el BDSM hay otras prácticas que ya las hemos ido platicando, pero por ejemplo aquí en alguna página investigando me encontré, por ejemplo, un juego de edad, simular una edad distinta a la que tienes, a lo mejor de pronto eres una chamaca, una jovenzuela y tu pareja tiene hasta más edad de la que realmente tiene y es un juego de roles, ¿no? Así es. Y eso puede ser parte de esta práctica. Los juegos de roles creo que son gran parte de la práctica en donde se juegan diferentes papeles, diferentes posiciones, dependiendo de lo que estemos jugando. Sí, pero volvemos, digo jugando porque tiene esa connotación. Esa chispa. Vamos a divertirnos. Exacto. Cuando vamos a jugar nos vamos a divertir, vamos a sentir placer, vamos a experimentar, a hacer una experiencia inmersiva. Le dicen cuando jugamos Me juegos de gusta eso, rol claro. y otros videojuegos, le dicen una experiencia de inmersión. Es decir, que yo me la crea. Que estás inmerso ahí, me suena como que a zambullirte ahí, en un juego divertido y que rompa también de pronto hasta la monotonía que pudiera presentarse en algún momento dado en la relación. También tocaban este punto del juego de respiración. Sin llegar a la asfixia, obviamente, puede la persona también contener un poco la respiración y luego soltar, en fin, puede haber varios jueguitos ahí. Por eso la importancia de lo que mencionaba Farida antes, oye, ¿qué vamos a hacer en esta sesión? ¿Hacia dónde va esta sesión de juego? Exacto. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Cuáles son nuestros límites? Si se plantean límites duros, esto nunca jamás voy a permitir ni Claro. puede pasar. Hay límites suaves, puede que sí, puede que no, y utilizaremos las palabras clave o Claro. las señas o lo que sea que hayamos definido para esto. Y estaría divertidísimo, por ejemplo, vestirte de una manera distinta a la que te vistes, ¿no crees, Isaac? Sí. Por ejemplo, ahora decir, ahora yo voy a ser el que domina y a lo que te truje y me pongo, Leather. me fundo en mi traje de piel, Exacto. no sé, ¿no? Divertirse, ¿no? Claro. No solo con la experiencia sexual, sino que también con la ropa en general, o sea, la identidad de expresión, experimentar con ella. Y cambiar de género. A lo mejor ahora yo soy otro género que no soy, no sé, se me ocurre, ¿no? O permitirnos cosas dentro de las prácticas sexuales. Este juego de la inmersión, de jugar a que no somos nosotros, Ok. es un juego que nos desconecta de nosotros, de nuestra realidad un poquito y nos vuelve, lo hacíamos desde chiquitos. Exacto. Jugábamos al bombero, a cualquier enfermera, a cualquier a la cantidad de secretaria. cosas. Todavía hay gente que lo jugamos a través de juegos Sí. de rol, de juegos de mesa. Claro. Y entonces lo padre es poder dejarte como de lado y poder Dejarte a ti, a ti experimentar mismo. desde Ok. otra perspectiva, ¿sí? Ok. Desde otro lugar poder experimentar estos estímulos. Y eso es muy interesante porque te da
ramo de autoconocimiento importante. Y fíjense, esto sería como hablar de los beneficios. O sea, no todo es irte al extremo de que qué bárbaro, cómo se les ocurre y quién va a ser el sádico y quién el masoquista. No, es un poco, también tendría beneficios para la pareja esta práctica. Sí, la diversificación de las prácticas sexuales, ¿no? En general. Sí, de hecho, digo, en muchos de los casos que atiendo de tema de falta de deseo, tiene que ver con este descubrimiento, oye, ¿qué prácticas son las que te funcionan a ti, no? Damos un repaso de expresiones comportamentales de la sexualidad y de repente se dan cuenta de algo que ni siquiera había pasado por su cabeza que podían intentar dentro de la práctica erótica, ¿no? Que no necesariamente tiene que ver con coito y penetración. Exacto, abrir tu mente. Isaac, ¿tú crees que este tipo de práctica sexual, de juego sexual, pudiera reportar beneficios a una pareja? Sí, yo digo que el crear un personaje a través de una cierta persona en específico puede llegar a ser muy divertido, aparte de que, como especifica, diversificar la sexualidad, sino que también el hecho de tener la confianza de tener mejor comunicación con tu pareja o las parejas sexuales es muy importante también. Y de verdad atrevernos a jugar. Cuando somos niños, niñas, todo el tiempo jugamos, no importa qué. Y porque a los adultos se nos olvida que el juego es parte de la vida, esta parte lúdica. Y del placer. Y del placer, Sí, claro. Cuando dejamos de ver la sexualidad como este evento y entonces voy a tener un encuentro erótico, y le quitamos la carga ansiosa, le quitamos la carga de miedo, porque ya de por sí, como lo hablábamos anteriormente, el desnudarnos delante de otra persona en nuestra cultura es ya un acto vulnerable. ¿Para qué le tengo que agregar más? Sí, si le puedo quitar a eso, si puedo llegar a este espacio, encontrar un espacio seguro, una libre expresión, una posibilidad de juego, pues eso no hace ningún daño a absolutamente nadie. Ya le hemos quitado la carga, ¿no? Porque empezamos el tema así como que, ve, que no todo es irse al extremo, pero si hablamos de riesgos, Caro, en esta práctica de SDM, ¿cuáles serían? Ahí es donde se llega a estos acuerdos de que cuáles son mis límites. Exacto. Hay límites duros, o sea, esto jamás puede pasar en nuestras sesiones de práctica de BDSM. Y yo puedo decidir cuáles son, o sea, a lo mejor la asfixia no es para mí, bye. O el dolor, o mi umbral del dolor es bien bajo, entonces necesito yo exponerlo así y atreverme a exponerlo con mi pareja o con las personas con las que voy a realizar esta práctica para poder llegar a este tipo de acuerdos. Y están los límites en que digo, bueno, voy a intentarlo, pero también tengo yo la parte del consentimiento que tiene caducidad inmediata en que digo, no, va y se acabó. Claro. Pero sí es un tema de mucho cuidado, lo hablábamos al principio, el BDSM no se trata de lastimar, al contrario, es una práctica de tener mucho cuidado. Claro. Mucho cuidado y mucho respeto del uno por el otro. Claro, quizá tu pareja pide que infrinjas un poco de dolor y es eso. Y es, en este dolor yo te cuido también, ¿no? Decías también, hay un dolor rico y hay un dolor que molesta. Y esta parte bien importante, que repito, cuando alguien te dice, ok, tú vas a ser la persona que domina, ¿sí? Se está poniendo en tus manos, tienes una responsabilidad, Sí, claro. tienes que cuidar a esa persona. Es un ejercicio de confianza súper extremo. ¿Sí? Totalmente. Porque te estoy poniendo todo, mi integridad en ti, y que te vas a detener cuando yo te diga. Entonces, eso es una negociación que si lo llevamos a otras prácticas, creo que puede abrir muchos temas de comunicación en las parejas. Hasta hay un aftercare, o sea, después de la sesión, ahora sí que sigue. ¿Qué tenemos que hacer para cuidarnos? Si hubo algún tipo de lesión, si hubo un tipo de dolor, hay un tipo de cuidado después. Claro. Que en una práctica sexual vainilla, nunca nos ponemos a ver, ay, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Sí, porque es la zona de Exactamente. confort. Sí, es la zona de confort, claro. Si hubiera otras situaciones de riesgo para ti, Isa, ¿cuáles serían? ¿Tú en qué pondrías el ojo? Más que nada, creo que obviamente el cuerpo, primero que nada. Cuidar tu cuerpo. Segundo, lo emocional. También. El emocional es lo que siento que no vemos mucho por el hecho de que pensamos, es solamente el cuerpo. Pero realmente el emocional puede llegar a trauma. O sea, puede llegar a un extremo el cual no se puede descifrar sin ayuda psicológica. Claro. Por supuesto, no aceptemos nada que no queramos por complacer al otro o por temor a que el otro se enoje conmigo. Voy a agarrar lo que tú dijiste porque Sí, se sí. me hace Sí, súper bien importante en el sentido de que hay zonas de nuestro cuerpo, y esto es algo
que es mi responsabilidad como persona que va a tener un encuentro erótico. Es mi responsabilidad saberlo. Hay zonas de mi cuerpo que no se tocan porque traen una carga de recuerdos o hay un trauma o hay una situación y las emociones, corazones no viven aquí, viven en el cuerpo y en el cuerpo se reflejan. Ay, sí es cierto. Entonces, hay zonas que si alguien me toca de cierta manera, inmediatamente detonan cosas. Y en el kink, eso es lo interesante, en el kink hay maneras de detener todo porque estoy detonado emocional o físicamente. Algo que en las prácticas vainilla, lamentablemente, justo como lo decías, no encontramos. Claro. Entonces creo que esto es un punto importante, tanto de cuidado y también positivo del kink, en el hecho de tenemos que empezar a implementar cosas porque el cuerpo y las emociones viven juntas. Ay, qué interesante. Lo tomo como un cierre desde tu punto de vista o desde tu participación, porque se nos acaba el tiempo. Redes sociales, Farid. Me pueden encontrar en Facebook como Farid Zambrano Medina y me pueden seguir en Intramundo, Psicoeducación y Psicoterapia, también mi página de Facebook, y tienen mi teléfono, creo por ahí, el 811-708-7769 para citas, consultas, o pláticas. Muchas gracias, Farid. ¿Cuál sería la forma de cerrar la charla, Caro? Pues yo diría que yo les invitaría a que se atrevieran. Lo menos que pueden encontrar es decir, no es para mí y ya, pero pueden encontrar muchas sorpresas, muchos beneficios. Y mis redes me pueden encontrar en Facebook e Instagram como Caro Mesa Terapeuta, Caro Mesa Sexóloga o en TikTok como Sexo Caro. Sexo Caro. Muchas gracias. Isaac, ¿cuál es tu última participación que nos dejas sobre la mesa? Primero que nada, la comunicación es muy importante en todo tipo de relación, como lo dije al principio. Básense en eso y también en el consentimiento y háblenlo siempre con su pareja y traten de experimentar o investigar por su propia cuenta algún deseo que tengan y quieran presentarlo en una relación sexual, porque al final de cuentas puede ser divertido para ambos, pero nunca van a saber si no lo experimentan o lo hablan por lo menos. ¿Y redes sociales quieres compartir? Sí, redes sociales es Instagram, es Isaac, ISAAC, _Cruz C. Muchas gracias, Isaac. Gracias a ustedes, gracias por dejarnos acompañarles una vez más con otro tema sabroso de sexualidad. Usted, conózcase a usted misma, a usted mismo y de verdad diviértase, de ese permiso, pero ojo, si usted no quiere decir que sí, no diga que sí, no acepte lo que no quiera aceptar en aras de complacer al otro y entre comillas o por temor a que le dejen o le dejen de querer. Seamos firmes con eso también. Diviértase, sea feliz y hasta nuestro próximo encuentro de Hoy Toca. Un abrazo grande donde quiera que esté. Gracias.